Pues bueno, empezamos pues ya esta sesión. Empezaremos pues dando la bienvenida por parte de las entidades organizadoras y damos paso a Marta Fonrudona, que es la responsable del Departamento de Desarrollo Corporativo y Transferencia de Tecnología de IREC. Adelante, Marta. Muchas gracias, Joana. Buenos días y bienvenidos todas y todos a este nuevo webinar de la serie Soluciones Energéticas, en este caso el primero de este año 2023. Como ya ha dicho Joana, soy la directora de Transferencia de Tecnología del IREC. Y desde IREC, además, lideramos la red Energy for Society, que es un ecosistema que engloba unos 50 grupos de investigación de unas más o menos 16 entidades catalanas y que tiene por objetivo contribuir a llevar el conocimiento y la tecnología que se genera en el ámbito de la investigación de la energía hacia la industria y hacia la sociedad. Y por otra parte, con un proyecto que tenemos, con el proyecto Transener 2.0, buscamos promover la interacción y aumentar la participación de entidades españolas en convocatorias y en proyectos a Horizonte Europa. En este sentido, una actividad clave para conseguir estos objetivos es el contacto directo con la industria, y para conseguirlo tenemos la suerte de formar parte y de contar con la ayuda y con la colaboración de entidades transversales y temáticas del sector de la energía. En concreto, para este webinar sobre soluciones para la formación de comunidades energéticas y para el autoconsumo, tenemos el placer de contar con la colaboración de Solartis, del Clúster de la Energía Eficiente de Cataluña y de la Plataforma Tecnológica Española de la Eficiencia Energética. Espero que este webinar sea de vuestro agrado. Nos esperan charlas que nos hablarán tanto sobre el marco legal del autoconsumo y las comunidades de energías renovables. Nos presentarán algunas soluciones para la gestión de las comunidades energéticas y una experiencia muy interesante sobre el desarrollo sobre una comunidad energética en el ámbito rural. Y para acabar, antes de cederle la palabra a Clara Santamaría, la Cluster Manager de Solartis, que organizan hoy con nosotros este webinar, sí que me gustaría agradecer la participación de todos los que estáis aquí presentes y nos acompañáis en el webinar y las personas que han contribuido a la organización, las ponencias y al equipo organizador. Muchas gracias a todos y ahora sí, Clara. Muchas gracias, Marta. Buenos días a todos y todas. Es un placer coorganizar este webinar con el IREC. Como han comentado Marta, yo soy Clara Santamaría, Cluster Manager de Solartis. Solartis es el clúster de la energía solar, que es una agrupación de empresas y entidades que representa a la cadena de valor del sector de la energía solar, tanto fabricantes, instaladores, empresas que ofrecen soluciones y servicios, ingenierías, así como también universidades y centros tecnológicos y centros de investigación como el IREC, que trabajan en el desarrollo del sector. Para nosotros, como he comentado, es un placer organizar este webinar y ver el interés que despierta. El desarrollo de comunidades energéticas y el autoconsumo es clave para que la transición energética sea una realidad. Y hoy contamos con presentaciones de varias empresas y investigadores que desde diferentes puntos de vista y desde diferentes ámbitos nos explicarán soluciones innovadoras en la formación y la gestión de comunidades energéticas y experiencias, ¿no?, en la formación de ellas. Entonces, bueno, sin más, agradecer también a todos los ponentes y los asistentes y podemos empezar la sesión. Pues muchas gracias, Marta, Clara. Pues empezamos la sesión pues, con el primer ponente. El primer ponente será Piet Holtrop, de Holtrop, que va a presentar el marco legal, autoconsumo y comunidades de energías renovables, un binomio. Adelante, Piet. Muchas gracias. Voy a ver si lo hemos practicado antes. Compartir la pantalla. Tengo aquí la ventana que tengo que compartir. Tiene que ser esta. Aquí. Espero que estáis viendo ahora
aquí está. Sí, vemos la pantalla en formato PDF. No sé si quieres hacer la pantalla entera. Sí, a ver si llego a la primera página primero. Y esta, si lo hago así. Disculpad, que estoy... ¿Lo estáis viendo ahora en pantalla completa? No. No. A ver si esto... Pero nada, creo que no es esta. Bueno, estos son los gafes de directo. Yo creo que lo vamos a hacer así, porque si no ya, como tenemos 7 minutos, que no vamos Sí. a perder mucho tiempo con la tecnología, pues mira, así también lo podéis ver. Efectivamente, vamos a hablar hoy, voy a hablar yo del binomio autoconsumo y comunidades de energías renovables. Es un momento muy oportuno, ¿no? Porque hace muy poco tiempo se publicó el proyecto de Real Decreto de Comunidades de Energías Renovables y hay un plazo de hacer alegaciones hasta el 17 de mayo, que es la próxima semana. Entonces, voy a explicar hoy sobre este borrador y a ver si me permite pasar la diapositiva. Ya veíamos la segunda ya. Sí. ¿Veis la siguiente? Yo ahora también. Mira, y yo creo que ahora voy también mejorando la visualización. Esta era la siguiente. Pues nosotros somos unos asesores legales y regulatorios desde hace más de 20 años en el sector y hemos asesorado muchísimo sobre el autoconsumo desde que en el 2011 se aprobó el primer Real Decreto, ¿no? 1699 de autoconsumo y adelante. Y hemos asesorado a muchas empresas privadas, públicas, administraciones públicas, individuos, asociaciones, etc. Ahora estamos participando en un proyecto que se llama Jalón, que es un proyecto financiado por la Unión Europea, por la Comisión Europea en el programa LIFE. Y ahí entre nuestros alcances está tanto el análisis de cómo se ha transpuesto la directiva sobre comunidades de energías renovables en España, como cómo debería modificarse la directiva a partir del año 2030, ¿no? Que sería el siguiente horizonte regulatorio. Bueno, el proyecto de Real Decreto de Comunidades Energéticas. Aquí tenemos algunos elefantes en la habitación. Os voy a hacer la presentación y así al final ya hablaremos del elefante, ¿no? También os he puesto ahí un link que podéis ver en nuestro blog, de nuestra web también hemos publicado yo un artículo y de hecho también un documento con las alegaciones que plantearíamos a ese proyecto Real Decreto para también lo podéis ver y si queréis pues podéis mandarme correos y así darme ideas para incluir cosas o no en su caso. La cuestión aquí es la proximidad, la entidad, la actividad y punto, ¿no? Aquí ¿qué falta? ¿Qué falta ahí? Pues para elaborar un poco sobre ello, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Os explico qué es un binomio, ¿no? Un binomio pues, son dos cosas complementarias pero diferentes, como por ejemplo puede ser una entidad y una actividad. La Comunidad de Energías Renovables y la Comunidad Ciudadana de Energía, que están ahora, su propuesta de regulación está en este proyecto de Real Decreto, son una entidad. Y de hecho, la Comunidad de Energías Renovables ya está incluida en la Ley del Sector Eléctrico, en su artículo 6, letra J, como un sujeto del sistema eléctrico. A cambio, el autoconsumo individual o compartir energía en el seno de dichas entidades, esto serían
actividades y también 2 actividades diferentes. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Bien, ahora los puntos suspensivos, ¿no? ¿Qué era lo que faltaba? ¿No? Ese elefante, ¿qué es ese elefante? Bueno, la ventaja. Es ese proyecto, no sé si los de vosotros que habéis tenido oportunidad de verlo, os dais cuenta que aquí el gran ausente es la ventaja. El proyecto introduce toda una serie de condicionantes, pero sin que estas condicionantes a primera vista ofrecen unas ventajas. Hay, por ejemplo, y eso es muy importante, una serie de limitaciones a la entidad. Se habla de los diferentes tipos de municipios, de los tamaños y pues según cómo, de dónde es uno, pues puede participar en una comunidad de energías renovables de un menor o mayor tamaño. Es decir, depende de dónde eres, pues quedas un poco castigado, ¿no? Pues tú eres de un pueblecito, pues mira, siempre serás pequeño, siempre tu comunidad será pequeña de ese pueblecito. Y si eres de un lugar más grande, pues tendrás una comunidad de energías renovables más grande. Yo creo que aquí lo que hace la norma es confundir justamente este binomio, ¿no? Porque lo que hace es confundir lo que es la entidad en sí y el tamaño que puede tener. Ahí entendemos que la directiva habla incluso de que los Estados miembros pueden permitir que esas comunidades sean transfronterizas, es decir, que aquí no hablamos de municipios, hablamos incluso de países, ¿no? Pueden ser transfronterizas y desde luego, diría yo, pueden ser autonómicas. Incluso la propia directiva, cuando hace este mandato al Estado miembro para su transposición, expresamente también se dirige a autoridades regionales. Y aquí en España, bueno, también tenemos unas competencias locales que también tendrán que respetarse, ¿no? Y cuando hablamos realmente ¿cómo tendríamos que entonces definir esa proximidad, ¿no? Que era una de las palabras al principio, que a mi juicio erróneamente se ha puesto como una limitación a la entidad? No, esa proximidad la hemos de definir dentro de la actividad. Y aquí podéis ver un artículo 5.3, que es un artículo de este proyecto, y luego deberíais, si queréis, coger, el documento está publicado, por cierto, en la web del MITECO, en propuestas, en participación del ciudadano, y si cogéis ese documento, su memoria, en el apartado 2, objetivos, en la página 8, habla de, desde un punto de vista técnico, la generación local y distribuida tiene ventajas importantes en cuanto se reducen las pérdidas en la red eléctrica y que pueda aumentar la flexibilidad de la demanda y con ello la fiabilidad del suministro, ¿no? Y si luego vamos arriba, vemos en ese contexto, artículo 5.1, aunque todavía ese proyecto esto lo relega a que lo defina supuestamente en una orden la titular del ministerio, dice que las comunidades de energías renovables estarán sujetas a tarifas de red que reflejan los costes, así como a los pertinentes cargos, gravámenes, impuestos, etcétera, que reflejan de forma equilibrada el reparto de costos global del sistema de acuerdo con un análisis de costo-beneficio transparente de los recursos energéticos distribuidos. Eso lo conectaríamos con lo que pone abajo y ahí podríamos pensar, por ejemplo, pues estas comunidades de energías renovables deberían tener una ventaja económica en función de la cantidad de anillos del sistema de distribución, por ejemplo, que estarían utilizando. Bueno, ya estoy en 8,5 de minutos, que lo voy a dejar aquí para que podamos tener preguntas. Aquí tenéis mis datos si queréis enviarme un correo a nuestra web. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Piet. Pues damos paso a la sesión de preguntas. Hay una pregunta de Josep María Mas
que comenta que entiende que las comunidades energéticas son conjuntos de asociaciones con personalidad jurídica que tienen un espíritu de bien social. Se pregunta si van a fomentarse las comunidades energéticas empresariales, por ejemplo, un conjunto de empresas industriales en proximidad que comparten producción, autoconsumo y beneficios. Muy buena pregunta, muy pertinente. De hecho, es una pregunta que lo hemos subido también mucho en los diferentes grupos de trabajo, por ejemplo, de UNEF y de APA, a las que hemos participado. Y lo que es muy importante es que el autoconsumo compartido y las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía son complementarias. Es decir, la idea no es ahora sustituir el autoconsumo compartido, digamos, de un grupo industrial por una comunidad, ¿no? En esas comunidades de energías renovables solo pueden participar pymes y tienen que estar efectivamente controladas por pymes, personas físicas y administraciones locales, incluidos los municipios, y las comunidades ciudadanas de energía tienen que estar controladas por entidades parecidas, pero también pueden pertenecer a ella otras entidades, siempre que no tengan control. Muy bien. Pues muchas gracias por tu respuesta. Pasamos pues ahora al siguiente ponente y si hay alguna otra pregunta para Piet, pues la compilaremos al final del webinar. Pues ahora es el turno Muchísimas de... gracias. Gracias, Piet. Ahora es el turno de Jaume Salom, del Instituto de Investigación en Energía de Cataluña, que nos va a presentar la solución Som Comunitat Energètica, herramienta para crear y conectar comunidades energéticas. Adelante, Jaume. Buenos días a todos. Gracias, Joana, por la presentación. Gracias al IREC y a Solartis por la organización de la jornada. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Parece que ya la estáis viendo. ¿Sí? ¿Confirmas? Bueno, sí. Vale, Sí, ya lo veíamos, sí. Bueno, como me ha dicho Joana, yo soy Jaume Salom, soy investigador del Instituto de Recerca de Energía de Cataluña y voy a presentar Som Comunitat Energètica, que es una herramienta para crear y conectar comunidades energéticas, ¿no? Este proyecto o esta plataforma ha sido desarrollada de forma colaborativa por Cíclica e IREC. Cíclica es una pequeña y mediana empresa localizada aquí en Sant Cugat y con el soporte inicial de una serie, digamos, de empresas y un proyecto que ha recibido la financiación de la Generalitat de Cataluña. Las empresas que han participado un poco en el desarrollo de la plataforma de forma inicial es la empresa Días de Agost, una comercializadora como es Electracaldense y la Asociación de Micropueblos de Cataluña. ¿Cuál es el objetivo que Som Comunitat Energètica? En el fondo, el objetivo principal de esta plataforma es contribuir a la dinamización de la transición energética y la descarbonización de nuestras ciudades, de nuestros edificios, mediante la aceleración y la creación de comunidades energéticas, en principio en Cataluña, porque la herramienta en su estado inicial se centraliza geográficamente en el área de Cataluña y siempre desde una perspectiva inclusiva y solidaria. Al final es una plataforma digital que permite el impulso de las comunidades energéticas con una visión de aportar valor tanto a la ciudadanía como a las entidades y empresas del mercado y a la administración pública. La herramienta, la plataforma, se estructura en base a unos 3 ejes que a su vez conforman una serie de, lo podemos llamar así como servicios. Los ejes es, por una parte, la visualización del ecosistema, en el sentido de la visualización de las iniciativas y las comunidades energéticas en nuestro entorno geográfico, que permite la promoción de nuevas iniciativas y permite la comunicación entre todos los agentes que participan en la creación y en el desarrollo de las comunidades energéticas. Y por tanto se estructura básicamente en nuestros 3 servicios que le hemos llamado, por una parte, explorar, por otra parte, conectar y por otra parte, simular. Desde el punto de vista de un ciudadano, de una
cuál sería el valor que aporta la utilización de esta plataforma. Por un lado, da respuesta a 3 preguntas. ¿Quiero participar en una comunidad energética? Entonces, permite explorar cuáles son las comunidades energéticas en marcha para poder participar en ellas. Permite conectar con entidades para recibir asesoramiento sobre las comunidades energéticas y permite promover como particular o como empresa, como ciudadano, una nueva comunidad energética. Para empresas y entidades, entendiendo entidades como asociaciones, etcétera, o entidades, digamos, agrupaciones de empresas, permite, por un lado, visibilizar las iniciativas que, como empresa o como entidad, yo quiero liderar, dar visibilidad a los servicios que, como empresa, como entidad, puedo ofrecer al resto de agentes que participan en el mundo de las comunidades energéticas, y puedo realizar también prospecciones de mercado. Utilizando la posibilidad de simular, puedo evaluar diferentes opciones de comunidades energéticas que sean más pertinentes. Y desde el punto de vista muy parecido también para las administraciones públicas. Por un lado, las administraciones públicas sabemos que son motores de las comunidades energéticas en los propios municipios. Por tanto, visibilizar las iniciativas que, como administración pública, puedo liderar, conectar a la ciudadanía de mi ámbito de actuación, de mi municipio, con las iniciativas existentes, y realizar análisis estratégicos o de evaluación de potencial y de implantación. Por tanto, estos son, digamos, la plataforma, su estructura, como vemos en estos 3 servicios, que dan, a su vez, respuesta a diferentes ejes y a los diferentes agentes que pueden participar en la creación y promoción de las comunidades energéticas. Como la plataforma ya existe, está funcionando, entonces, como más que hacer con una presentación, tenemos un pequeño vídeo que muestra un poco cuál es su funcionamiento, entonces, que dura escasamente 1 minuto. Entonces, os lo pongo en marcha, si podéis un poco ver cómo funciona la plataforma. En la plataforma podemos crear diferentes comunidades energéticas, escoger un edificio que forme parte, digamos, de la comunidad, e ir añadiendo otros edificios a la misma comunidad. Puedo analizar un poco los resultados, tanto a nivel energético como a nivel económico. Puedo evaluar la posibilidad de crear otras comunidades energéticas, guardarlas en mi perfil. Puedo buscar y encontrar empresas o administraciones públicas que me pueden dar soporte para la creación de las comunidades. Entonces, esto es básicamente el pequeño vídeo. Por tanto, lo que os hago es invito, digamos, a entrar en la plataforma y a explorar sus posibilidades y sus capacidades. Y para acabar, un poco, digamos, cómo podemos utilizar esta plataforma. La plataforma se puede extender a otros territorios más allá de Cataluña. Ahora tiene la limitación de que el ámbito geográfico de la misma es Cataluña. Se puede usar la plataforma para la promoción de actividades propias, tanto por parte de las entidades, tanto si sois entidades como si sois administraciones públicas. Y, relacionado con el reciente Real Decreto, se pueden integrar los potenciales servicios de las recientes definidas comunidades energéticas renovables, más allá de los autoconsumos compartidos. En la presentación también os dejo, digamos, unos correos electrónicos de contacto para que podáis contactar si necesitáis un poco más de información. ¿De acuerdo? Y si hay alguna pregunta, Joana. Muy bien, pues muchas gracias, Jaume. Pues damos paso a las preguntas. Veo que en el chat hay una pregunta. Desde vuestra experiencia, ¿existen herramientas parecidas? Y si existen, ¿qué ventajas presenta esta herramienta? Conocemos herramientas parecidas. Sí que hay herramientas
que están más orientadas a la gestión de las comunidades, ¿no? O a la optimización de las comunidades. Me parece que bueno, uno de mis compañeros va a presentar o van a presentar algunas herramientas orientadas a este tipo. Nuestra herramienta está más orientada a la promoción y a conectar los diferentes actores que pueden participar en la creación de comunidades energéticas. Un poco a veces lo que necesitamos o lo que necesitan la ciudadanía o los municipios es promocionar la creación de las comunidades energéticas. Un poco entonces la orientación de nuestra herramienta o de la plataforma, que es de uso gratuito, es promover la creación de cuantas más comunidades energéticas mejor. Y hay otra pregunta breve, si se va a habilitar la opción de crear comunidades energéticas a partir de naves industriales. Esta es una opción, por ahora hay una limitación que está más ligada al tema residencial y esto está previsto que esté disponible en breve. Muy bien, pues muchas gracias, Jaume, por tu presentación. Damos paso al siguiente ponente, que es Igor Lameiras, de Quixotic 360, que nos va a presentar la solución Quixotic 360, el sistema operativo de las comunidades energéticas. Cuando quieras, Igor. Le voy a dar aquí al cronómetro. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a Solarty, al Cluster, por haber organizado esta reunión. Todo un orgullo poder presentar nuestra herramienta y bueno, mi nombre es Igor Lameira, soy responsable de Partnerships de Quixotic 360 y vengo a presentaros un poquito la herramienta, ¿de acuerdo? Para que entendáis un poco quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, como dice propiamente el dicho, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Ventana toda pantalla. Ok, ¿se ve? ¿Estáis viendo? Sí. Vale. Bueno, como os decía, nosotros somos un sistema operativo creado para las comunidades energéticas, ¿de acuerdo? ¿Quiénes somos? Pues nosotros venimos del 2017 de montar una consultora que se llama Calibre, básicamente la consultoría de Salesforce. A partir de ahí, das determinadas oportunidades, empezamos a trabajar con proyectos de energía, con algunas industrias energéticas de las más importantes y, bueno, pues que nos damos cuenta que el mercado todavía sigue estancado un poco tras la normativa de los 90 de la liberación y hay ciertas herramientas que todavía están por automatizar. Empezamos a ver oportunidades, empezamos a trabajar en ellas hasta que, bueno, ya en 2021 lanzamos Quixotic como herramienta para las comercializadoras, que básicamente, resumiendo, aunque hacemos muchísimas más cosas, facturamos energía. Pasa el tiempo, se empieza a oír ya el tema de comunidades energéticas, empezamos a tocar un par de puertas y, bueno, como nos dimos cuenta de que todavía parecía que estaba todo un poco como en pañales, aguantamos un poquito hasta 2023, que parece que ya empieza a tener todo un poquito más de luz, ¿no? Y, bueno, pues como nuestras capacidades, que son Calibre 360, pues tenemos 28 consultores, pues con proyectos para Galp, para Podo. La herramienta de comercializadora ya está gestionando en estos momentos alrededor de 700.000 CUPs, que tendríamos también como clientes importantes a MásMóvil Energía o a CHC. Que, bueno, hemos puesto CHC, pero por si no lo sabéis, acaba de ser absorbida o comprada de algún modo por Repsol, con lo cual, bueno, pues podríamos decir que tenemos de cliente a uno de las productoras más importantes de España, ¿no? Y nuestro sistema operativo, que ya está operando con dos comunidades. Una que es Ecodes, con un proyecto que se llama La Almunia. El sistema operativo ya está funcionando con ellos. Y el otro es con una comercializadora que, bueno, hicimos el onboarding la semana pasada con ellos. Ni ellos lo han anunciado, ni nosotros tampoco hemos caído. Nos ha pillado un poco el toro en preguntarles si les parecía bien que lo comunicáramos, pero bueno, entendemos que si el onboarding fue la semana pasada, en 1 o 2 semanas como máximo, estaremos anunciando que ya estamos trabajando con ellos, ¿vale? Bueno, el problema nos lo encontramos, pues, de toda la gente que conocíamos que quería montar este tipo de comunidades, bueno, pues el tiempo que se pierde, pues todo el tema de trámites administrativos, de convocar vecinos, de comunicar lo que son las necesidades para el pueblo o para las pequeñas administraciones de lo que es una comunidad, la falta de conocimiento que había, al final también existe una enorme incertidumbre por cada puerta que tocamos de qué es lo que va a suceder. Ahora con este Real Decreto
por un lado parece una oportunidad, por otro lado parece un problema porque sigue habiendo un montón de incertidumbre, como bien ha dicho nuestro abogado, que también compartimos abogado con él. Bueno, y al final es una organización y una dedicación enorme que nos damos cuenta que, bueno, que también se podía, digamos, de algún modo agilizar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que presentamos? Presentamos una solución, un sistema operativo integrado. Nosotros somos Quixotic, que es un CRM para impulsar y agilizar la creación y la gestión de las comunidades energéticas. Tiene dos módulos, el módulo CRM y el módulo RP. Esta es un poco la experiencia de usuario, la interfaz, en la cual, bueno, pues el gestor, digamos que puede ser una consultora que se dedique a crear este tipo de proyectos, un agente independiente, un ayuntamiento o el que va a determinar de ser un gestor de comunidades. Esta es la interfaz que se va a encontrar, pues donde puede directamente, una experiencia de usuario muy sencilla, crear comunidades, asignar puntos de producción, crear puntos de producción, etcétera, ¿no? Entonces, nos encontraríamos en la fase de CRM, en la cual nosotros les estamos dando a estos ayuntamientos, a estos promotores, un paquete de marketing que se lo cedemos totalmente gratuito, bueno, pues a través de landing pages, a través de pósters, bueno, a través de todos los canales on y off, les tenemos estas creatividades pues para que los vecinos a través de un QR se registren a golpe de clic y automáticamente, bueno, pues ya se empiece, esté todo unificado en una sola herramienta, pues para que lo que es todos los procesos de gestión documental, es decir, te pido documentación, te pido la factura, el CUP, dirección, en qué zona estás interesado, absolutamente todo esté centralizado, todo desde el minuto 1 en una sola herramienta. Lo cual, bueno, pues si habéis trabajado con administraciones, pues muchas veces os habréis dado cuenta de que te derivan a una oficina, tienes esta parte aquí, bueno, nosotros lo que estamos ofreciendo es todo centralizado en un mismo sitio, ¿vale? Así, de esta forma también podréis mandar un envío de comunicación grupal, solicitudes de punto de producción y que siempre todo esté unificado en la misma herramienta, ¿vale? A continuación, ¿qué es lo que tendríamos? Una fase 2 en la cual nos encontramos que, bueno, la mayoría de la gente con la que estamos hablando todavía ni siquiera están ellos en este proceso de fase 2 porque, bueno, como ya hemos dicho antes, hay gente que te dice que está montando una comunidad, les tocas porque están montando una comunidad y efectivamente están montando la idea de crear esa comunidad porque a lo mejor todavía ni siquiera saben dónde van a poder poner esos puntos de producción, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces? Que en esta fase 2 pues, nos dejamos un poco ayudar y asesorar a la gente. Es decir, vamos a encontrar que hay una parte de gestión documental de firmas que hay que desarrollar para ellos. Tendremos la parte de facturación, tendremos la gestión de aprobaciones y delegación de voto. Pero bueno, como os hemos dicho ya, todo esto sigue estando todavía un poco en el aire. Esperamos ya que ahora a partir de las elecciones la gente que estaba a punto de arrancar terminen de arrancar y seguir desarrollando esta fase 2 porque hay una fase final que es una app que tendría directamente el consumidor final, donde, bueno, él va a poder saber a dónde van sus excedentes. La idea es que en el futuro sea una especie de marketplace donde, bueno, además de compartir información como si fuera un muro de compartir noticias, pues también sepa dónde van a poder cargar el coche, pues cuando se están acercando a una localización, poder mandar comunicados, bueno, todo siempre generando un sentido de comunidad y desde el punto de vista, pues, de montar una comunicación social. ¿Vale? Justo 7 minutos. Dejo los 3 para las preguntas. Aquí van mis datos de contacto para cualquier persona que tenga preguntas o solicitud o que en estos momentos esté en esa fase de, oye, mira, tengo la idea, tenemos la localización, tenemos permiso del ayuntamiento o el apoyo del ayuntamiento. Es un buen momento para que habléis con nosotros y para que haya un montón de trámites que los podáis agilizar trabajando con las herramientas del minuto 1. Entonces, voy a salir de aquí, vuelvo. Pues muchas gracias, Igor. Pues damos paso a las preguntas. No sé si desde los asistentes hay alguna pregunta. Parece que de momento no hay preguntas. O sea, esta herramienta la habéis implementado en 2 comunidades de momento. ¿Tenéis previsión? Para junio y, bueno, pues nosotros entendemos que entre que las subvenciones tardan un poco en llegar, entre que ahora hay elecciones y entre que todo al final es un poco pues, más lento de lo que nos gustaría, entendemos que estamos en el momento adecuado y en el lugar adecuado, pero bueno, que será toda una cuestión de tiempo. Porque sí es cierto que gente con la que hablamos, y por ejemplo de las primeras convocatorias de IDAE, te dicen en qué situación están y dicen, bueno, pues,
está todo como a punto de empezar, pero bueno, pues todavía no ha empezado. Entonces, bueno, siempre ofrecemos esta fase 1 para que todo este proceso de empezar sea muchísimo más ágil, para que desde el minuto 1 esté todo centralizado en el mismo sitio. Pues mira, ahora se han animado. Hay una pregunta, hay 3. Haremos una ahora y las otras después. Buenos días, ¿en qué tipología de comunidades energéticas han implementado la herramienta? Bueno, la primera, que es la de la Almunia, la podéis encontrar. Creo que si buscáis comunidad energética de la Almunia, se encuentra fácilmente. Lo normal es que nosotros estamos planteando prototipos para comunidades con una media base de unos 150 CUPs, unos 5 puntos de producción. Vale, es un poco la parte de base en la que salimos, ¿vale? No sé si le ha contestado la respuesta. Es un poco el pistoletazo de salida. Es cierto que también estábamos hablando con algún instalador que tiene proyectos más pequeños, ¿no? De hecho, estábamos a punto de cerrar con una persona que tiene un proyecto de unos 22 CUPs. ¿Qué es lo que sucede? Claro, de entrada es un poco pequeño y a lo mejor el coste a la hora de imputarlo, evidentemente no le salía a las cuentas, pero claro, al final, si nosotros el presupuesto se lo estábamos pasando para 150 CUPs, lo bueno era que, oye, mira, empieza con esto, porque al final hablas con quien hablas, todos tienen solicitudes en el aire de voy a desarrollar 50 proyectos más. Vamos a poner que esos 50 proyectos termine desarrollando 10. En el momento en el que tú ya estás arrancando con la herramienta, pasar de esos 22 a 150 CUPs, se te va a seguir manteniendo la misma línea. Entonces, bueno, es un poco las cosas que tenemos así en el aire para cualquiera que quiera arrancar, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Hay 4 preguntas más que las guardamos para el final de la sesión. Venga, ¿Vale? genial. Pues muchas gracias, Igor, y damos paso ahora a Jordi Cipriano, investigador de CIMNE, que presentará la solución Optimización de comunidades energéticas con algoritmos genéticos y gestión predictiva. Adelante, Jordi. Hola, buenos días. Voy a compartir la pantalla. Vale, supongo que se ve, ¿no? Bueno, yo me llamo Sí, Jordi sí. Cipriano, sí. Yo soy Jordi Cipriano y soy el director de un grupo de eficiencia energética de un centro de investigación público catalán que se llama CIMNE. Y no os voy a presentar una herramienta en sí, sino un poco la experiencia que tenemos nosotros desde el punto de vista de la optimización de las comunidades energéticas, ¿no? Sobre todo con el tema de la repartición de la energía y la gestión predictiva, ¿no? Un poco la presentación la voy a centrar en dos conceptos. El primero es la optimización de comunidades energéticas en diseño y en operación mediante una repartición óptima de la energía generada, ¿no? A través de los coeficientes de repartición. Y luego una pequeña explicación de un paso más allá, ¿no? Una vez estén ya constituidas las comunidades energéticas, de lo que podría ser una optimización a través de control predictivo optimizado de dispositivos como pueden ser los sistemas de climatización. Entonces, un poco la motivación, desde hace un tiempo, nosotros tenemos 2 startups que se llaman Bidata y Energy, y estamos desarrollando una plataforma de gestión integral de comunidades energéticas, y nosotros nos estamos ocupando más de la parte de la optimización, ¿no? Un poco la idea es extraer el máximo potencial de las energías renovables, sobre todo en el caso específico de la fotovoltaica, y garantizar la rentabilidad económica para todos los participantes, de una manera que sea lo más justa posible, ¿no? Un poco los objetivos que nos planteamos con esta optimización. Supongo que conocéis un poco cómo está la normativa actual en el Estado español, pero se permiten coeficientes con variación horaria a priori, y se tiene que presentar la repartición de estos coeficientes de generación a la distribuidora, y se pueden renovar cada 4 meses, ¿no? Entonces, lo que planteamos aquí es montar un sistema de optimización que vaya en continuo, ¿no? Con el objetivo de, en un estado inicial, determinar el número óptimo de participantes que pueden formar una comunidad energética en función de sus perfiles de consumo, cuáles son los mejores participantes para seleccionar, y luego, una vez se han seleccionado estos participantes o una vez la comunidad energética se ha definido, cómo asignar de una forma óptima la energía entre los participantes seleccionados, ¿no? Que serían los coeficientes de reparto o coeficientes beta.
El procedimiento que usamos, tenemos como input los precios de compra y venta de la energía del mercado diario, la curva de generación fotovoltaica histórica, que si no existe, pues se genera con una simulación, las curvas de consumo eléctrico histórico de los participantes o de las personas participantes, que la obtenemos a través de la comunicación con DataDis, y una serie de extras como pueden ser condiciones climáticas y condiciones exteriores, ¿no? Entonces, si estamos en fase de diseño, sería el camino de la izquierda. Lo que se plantea es una optimización de los participantes, el número y la selección de los que serían más adecuados para reducir o para minimizar el excedente. Y luego se plantea una segunda optimización, que ya sería aplicar los coeficientes de asignación. Si no estamos en fase de diseño, que la comunidad ya se ha creado, vamos directamente a la segunda optimización, que es definir los coeficientes de reparto que hacen que mejore el funcionamiento de la comunidad energética, ¿no? Un poco os explicaré así rápidamente un caso de estudio que hemos hecho con los edificios públicos de Barcelona, que son 127 edificios participantes con 7 instalaciones fotovoltaicas. Y hemos comparado lo que sería una repartición tradicional, que se basaría en una selección aleatoria de los participantes, con coeficientes de asignación en base a la inversión de cada uno. Otro escenario que sería sostenible, lo hemos llamado sostenible, ¿no? Que sería coger el máximo posible de participantes, de manera que no haya prácticamente excedente, y los coeficientes se estarían en función del consumo, no de la inversión. Y luego el tercer caso, que sería aplicar la doble optimización, ¿no? Y entonces aquí os puedo enseñar un poco los resultados. Aquí podéis ver en color rosa fuerte lo que sería el primer escenario, ¿no? Repartición en función de las inversiones, el siguiente en función del consumo y el otro la doble optimización, ¿no? Y aquí podéis ver indicadores, ¿no? Por ejemplo, el caso del excedente, pues la primera opción es la que genera mayor excedente de la comunidad, ¿no? El porcentaje de autoconsumo, podéis ver que tanto en el caso de que la repartición se hiciera en función de la inversión o aplicando las optimizaciones es muy similar. La reducción de emisiones también es muy similar en estos dos casos y es menor en el caso de las inversiones. Y luego aquí lo que igual es un poco más determinante son los temas económicos, ¿no? Porque con una optimización de este tipo podemos definir criterios, ¿no? Por ejemplo, que el periodo de retorno medio sea el menor posible. Entonces, con una optimización de este tipo se puede conseguir este tipo de condicionantes. En cambio, si lo haces una repartición clásica, pues, por ejemplo, en el caso inicial quedarían unos periodos de retorno muy, muy elevados, ¿no? O que el máximo periodo de retorno, entre la diferencia entre el máximo periodo de retorno y el mínimo periodo de retorno sea mínima, ¿no? Pues también se puede conseguir una optimización. O que la diferencia de periodos de retorno entre los diferentes usuarios sea también mínima. Entonces, un poco con este tipo de optimizaciones puedes definir criterios que te permitan gestionar o incluso diseñar de una forma más óptima las comunidades energéticas, ¿no? Ahora ya para acabar os explico también un caso de optimización, pero ya es un poco más avanzado porque incluye control, ¿no? El ejemplo es una instalación fotovoltaica colectiva que existe en una escuela en Montcada y Reixac, que es una ciudad del área metropolitana, y entonces se plantea una repartición entre dos edificios públicos. Uno de ellos, que es la sede del ayuntamiento, le aplicamos un sistema de control óptimo de su sistema de climatización, de manera que funcionara cuando haya producción solar, ¿no? Y un poco el concepto se llama modelo de predicción, control de modelo basado en modelo predictivo. Un poco lo que se plantea es, se modeliza el comportamiento del edificio o del sistema de climatización en situación normal. Luego se implementan unos algoritmos de optimización basados en algoritmos genéticos que optimicen una función que sea, por ejemplo, el excedente solar, ¿no? Que sea el mínimo excedente solar, y se actúa sobre una señal que podría ser, por ejemplo, la temperatura de consigna, ¿no? Y luego se plantea ya la ejecución de estas consignas a 24 horas vista si participamos en el mercado diario, ¿no? Aquí podéis ver
una arquitectura básica que hemos implementado, pues que plantea una monitorización con un pequeño ordenador situado en el edificio, que es el que realiza los algoritmos y las optimizaciones, y luego una conexión con el cloud que reentrena los modelos, ¿no? Aquí también está la instalación monitorizada. Y bueno, es un poco un ejemplo que estamos todavía en proceso de ejecución, o sea, no tenemos todavía las conclusiones definitivas, pero bueno, es una posibilidad que vemos una vez ya se estén implantando las comunidades, ¿no? De ir un poco más allá y plantear controles optimizados de los sistemas de climatización. Y por mi parte ya sería suficiente. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Jordi. Veo que hay una pregunta en el chat y veo que también Natalia Fano ha alzado la mano. Natalia, si quieres escribir tu pregunta en el chat, ¿vale? Así la tenemos compilada. Pues Mar Martínez pregunta qué parámetros se ajustan para conseguir un mayor porcentaje de autoconsumo en la diapositiva de las gráficas. O sea, es lo que he comentado. Hay dos optimizaciones. La primera es la selección de los participantes. Una vez se han seleccionado los participantes, lo que se ajusta son los coeficientes de reparto, que son coeficientes de reparto horarios. Entonces se hace una optimización, por ejemplo, en periodos de 4 meses, que es lo que está estipulado ahora actualmente por la normativa, y lo que se va ajustando son los coeficientes de repartición, o sea, no son coeficientes de repartición constantes. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues de momento no hay ninguna otra pregunta. Gracias, Jordi, por tu intervención. Y pasamos a la siguiente ponente, que es Isabel Gueda, de ENDEF, que nos va a presentar en este caso la experiencia de cómo acompañar el desarrollo de las comunidades energéticas en el ámbito rural, el ejemplo de Luco de Jiloca. Hola, ¿me oís? Sí, te oímos. Vale, pues bueno, arranco ya. ¿Se ve la pantalla, verdad? Sí, se ve la pantalla. Pues gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo soy Isabel Gueda, presidenta de Solartis y además socia fundadora y directora de ENDEF. ENDEF es una empresa de ingeniería instaladora que nació hace 11 años con la idea pues, de promover la energía solar en las personas, ¿vale? Que empezaran un poco a autoproducir. Ya sé que ahora todo el mundo habla, ¿no?, de este tema y desde hace unos años ha cambiado mucho el mercado, pero en los inicios digamos que éramos bastante, ¿no?, bichos raros en lo que era el sector de la ingeniería instaladora, con ese intento de promover esa energía solar entre las personas. Entonces es verdad que nosotros, bueno, hacemos distintas partes, ¿no? Tenemos distintas áreas de negocio, de instalaciones, de ingeniería, etcétera. Nosotros el acompañamiento en sí a comunidades energéticas lo hemos hecho siempre desde un punto de ingeniería instaladora, ¿vale? No tanto de procesos participativos, pero sí que desde el principio pues ha habido bastantes grupos que han recurrido a nosotros, y entonces entre ellos está uno que ha tenido en Aragón bastante publicidad, que es Luco de Jiloca. Luco de Jiloca hace 2 años, en 2021, decidió pues, dar un paso e intentar constituirse como una comunidad energética. Es un grupo además que no es que partiera, ahora en muchos ayuntamientos se está promoviendo ese concepto de comunidad energética, al menos en Aragón, sobre todo en el mundo rural. Pero Luco de Jiloca no partió del ayuntamiento, ¿vale? Partió desde abajo, o sea, gente del pueblo pues que tenía ganas de tener digamos, un nuevo proyecto que pudiera ilusionar al pueblo, decidió lanzarse a la constitución de una comunidad energética. Entonces, antes de ese lanzamiento, pues se puso en contacto con nosotros. Aquí tengo un poco los principios que nosotros consideramos, bueno, y en realidad hay mucha gente, lo que es la comunidad energética, ¿no? Y Luco de Jiloca pues fue un ejemplo de todos ellos, porque desde el principio pues hubo un movimiento de las personas que habitaban en el pueblo para constituir esta comunidad energética, ¿no? También hemos ido identificando pues algunos pasos que no siempre se dan en este orden, ¿vale? Es verdad que tener un equipo que llamamos equipo motor o gente de personas que promueva la comunidad energética
ayuda a que todo vaya más fluido. En Luco de Jiloca, por ejemplo, el equipo motor pues está formado pues por la gente más joven del pueblo, ¿vale? Pero en general en el pueblo la edad de media era muy alta, pero ayudó a que, bueno, pues en los cafés, en la panadería, etcétera, pues se fuera difundiendo la idea y la gente se fuera animando a entrar en el proyecto. La Constitución y la definición de objetivos que pone ahí de la comunidad energética no siempre es así. A veces primero hay una definición de objetivos y luego una constitución, o a veces a la inversa, un poco por nuestra experiencia. Luego generalmente viene la instalación, que generalmente suele ser una instalación fotovoltaica. Es verdad que es una, digamos, una tecnología muy robusta, muy establecida, y generalmente la mayoría de las comunidades energéticas llevan la idea de arrancar el proyecto con una instalación fotovoltaica. Pero a mí me gusta un poco insistir en que luego hay una gestión de esa comunidad, ¿vale? Y este punto es importante porque tú has creado una nueva entidad jurídica que hay que gestionar, ¿vale? Y hay un poco pues, los otros ponentes que han dicho de esa gestión, ¿no? Pues, de los clientes, de los coeficientes de reparto, de si quieres hacer otros proyectos. Entonces, eso es algo que me gusta mucho recalcar, que desde luego Luco de Jiloca lo tenía muy claro, pero a veces las comunidades energéticas que arrancan pues no lo tienen tan claro, ¿no? Y tiene que estar la gestión de la comunidad desde el principio muy presente, porque se va a dar. Entonces, bueno, Luco de Jiloca está en Teruel. La primera actuación que acometió fueron 60 kilovatios, 25 socios, aunque ahora son más, pero el arranque fue así, con pues, viviendas, una pyme y edificios municipales. Se constituyeron como cooperativa, arrancaron con unas cuotas para el capital social inicial y luego pusieron un porcentaje por kilovatios hora, ¿vale? Entonces, es un pueblo muy pequeño, ¿vale? Que está de 75 habitantes. Fue la primera comunidad energética de Aragón. Y como os he explicado, pues nació el proyecto un poco para pues, empoderar a la gente, fomentar las relaciones, tener un proyecto común en el pueblo que querían para poder luego hacer otras acciones que ahora contaré, ¿no? Entonces definieron unas fases que nosotros ya os diré dónde estamos, empezaron a formar el grupo motor, fueron a hablar con el ayuntamiento, se fueron a visitar otras comunidades energéticas para ponerse en marcha y en ese momento cuando fueron a visitar otras comunidades energéticas es cuando nos contactaron a nosotros como ingeniería instaladora, ya para empezar a plantear como algo más tangible que era una instalación fotovoltaica, ¿vale? En este caso ellos llegaron al Se Implementa, el primero que se salió, o sea, el primero que sacaron, también tuvieron fondos de Aragón, incluso han presentado un segundo Se Implementa que también les han dado, donde amplían la potencia y ponen cargadores eléctricos, ¿vale? También trabajaron con el banco para adelantar dinero de las subvenciones y la verdad que el dinero que tuvieron que poner de arranque por socio fue muy bajito por eso, por ese juego de las subvenciones, ¿no? y con el banco. Se hizo el proyecto en 2021, o sea, a mí me contactaron en verano de 2021, en septiembre se habían constituido y entre octubre y noviembre se hizo, ¿no? Se ejecutó la instalación. Aquí son algunas fotos, ¿no? Pues compraron una ERA entre todos los socios de la cooperativa, aquí entrando a la excavadora, aquí los instaladores de Endef, ¿no? Cuando estábamos instalando justo vinieron dos más que se querían unir y, ¿no? Tuvimos que hacer un replanteo de placas en el momento. Y bueno, ¿qué pasó luego? Pues que desde finales de 2021, que la instalación estaba hecha, ellos fueron muy rápidos en la constitución. Estoy hablando que en 2 o 3 meses estaban todos, ¿no? La ejecución pues fue un mes. Desde 2021 se ha puesto en marcha hace un mes y pico, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que fueron, digamos, pioneros, pues verdad, pues han tenido muchas trabas, tanto con los técnicos del ayuntamiento, con la empresa distribuidora, luego que no llegaban contadores, etcétera, ¿no? Entonces, sí que, aunque ahora por fin está puesta en marcha, sí que al abrir camino, pues se ha dilatado todo el proceso mucho más de lo que ellos pensaban que iba, porque parece que la parte inicial es la que más cuesta, ¿no? Luego la instalación, y en realidad la instalación es lo más rápido, y el post se alargó mucho. Ahora están muy contentos, pero es verdad que ha habido momentos, ¿no? Durante este último año y pico pues que los ánimos pues, se venían abajo porque no se parecía que estábamos atascados en varias partes. Con esto lanza el mensaje, bueno, pues que al final esta nueva entidad, ¿no? O esta nueva forma de empoderar a las personas tiene que agilizarse y facilitarse la parte burocrática administrativa,
porque si no es verdad que es muy difícil, ¿no?, que los grupos se constituyan, y gracias aquí que había un grupo motor pues muy insistente y con mucha ilusión, pues lo sacó adelante, pero si no es verdad que puede ser complicado. Nada, con esto he terminado, creo que he entrado en tiempo y cualquier pregunta pues quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Isabel. Hay una pregunta de Xavier Saura que pregunta si hubo problemas para el punto de conexión con la distribuidora. Sí, hubo problemas. El punto de conexión nos lo daban muy lejos, entonces, bueno, pues había que abrir una calle, había unos problemas físicos, y luego donde nos daban el punto de conexión, digamos que los técnicos del ayuntamiento, que Luco de Giloca, depende de Calamocha, no querían que se pusiera ahí un cuadro con un contador. Entonces nos encontramos con técnicos del ayuntamiento, por un lado, que no querían una cosa, y la empresa distribuidora que nos daba ese punto de conexión, ¿no? Y ahí hubo pues muchos meses porque no había manera, o sea, como que te encuentras en medio y no tienes los medios para digamos, ponerlos de acuerdo a ellos, ¿no? Entonces sí que hubo problemas. Muy bien, hay otras preguntas. Héctor Beltrán pregunta si no son muchos 60 kilovatios para un pueblo con 75 vecinos. Bueno, en realidad se analizaron los consumos y entra una pequeña empresa, luego también había 4 edificios del ayuntamiento, no, salía, de hecho han pedido una ampliación por gente que se quería unir. Podía ser mucho, pero es que depende de los consumos de cada uno. Vale. Ahora hay 2 preguntas relacionadas con el ayuntamiento. Silvia Serna pregunta cuáles fueron los problemas con el ayuntamiento y cómo se resolvieron. Y por otra parte, Catalina Victorí pregunta qué papel adoptó el ayuntamiento. Vale, el ayuntamiento entró en la comunidad energética, ¿vale? Y pues como un socio más dentro de lo que es la comunidad energética. Independientemente de que el ayuntamiento entrara dentro de la comunidad energética, sí que hubo problemas por lo que os digo, ¿no? Por un poco el punto de conexión que nos daba Endesa, pues digamos que los técnicos del ayuntamiento, la licencia para ejecutar esa obra no la facilitaron porque no estaba de acuerdo, entonces hubo ahí pues unos meses de demora. También hubo que cambiar el uso del suelo, que eso también llevó, ahí no hubo otra, simplemente fue otra tramitación, ¿no? que digamos que dilató el proceso, y no sé, esos fueron los principales puntos, pero dentro de lo que es la cooperativa está como un socio más el ayuntamiento. Como tiene 4 edificios, pues tiene mayor porcentaje, ¿no? de tanto de inversión como de energía asignada, que igual pues una persona que vive ahí, pero como un socio más, con un voto. Vale. Y luego hay otra pregunta de Lucas Antón Losada, que respecto a los problemas de AIC con la distribuidora para el vertido de excedentes, ¿suele ser más complicado obtener la autorización en un pueblo más remoto y menos poblado que una instalación ubicada en un gran núcleo urbano como podría ser un distrito de Madrid? Yo creo que obtener las condiciones y eso, yo creo que no suele ser problemático si la instalación no es muy grande. Si la instalación es grande, sí que es verdad que los pueblos tienen líneas que a veces no pueden aguantar. O sea, nosotros los 60 kilovatios no podíamos pincharlos en cualquier lado, ¿no? Y cuando estás al lado de un polígono o en núcleos más grandes, pues el pinchazo de 60 kilovatios no suele ser un problema. En Luco sí, 60 kilovatios no se puede pinchar en ningún lado. Eso por un lado. Hay otra traba que es verdad que los inspectores que tienen que ir, o los que tienen que ir a ver pues cómo se tiene que hacer esa conexión, o la persona, también hubo retraso con el contador de la distribuidora. Claro, pues al final, si estás en un pueblo a 2 horas de un núcleo urbano grande, pues todo eso yo creo que es menos ágil que probablemente si estás en Madrid, ¿no? O en Zaragoza incluso, ¿no? Que el desplazamiento es mucho más rápido. Pero en general no, es más, depende de las líneas eléctricas que tenga el pueblo. Muy bien. Recordar también a los asistentes que abrimos también turno de preguntas para los otros ponentes. Si escribís en el chat, podéis indicar a qué ponente escribís la pregunta.
Otra pregunta es de Diana San Martín, que pregunta si está funcionando y se compensan los excedentes a los participantes. Vale, la instalación está funcionando. No se ha legalizado con compensación de excedentes, sino como venta de excedentes, porque está conectada a la red de distribución y además querían un poco hacer esa venta de excedentes para tener luego un dinero, mantener la planta, hacer otros proyectos, etcétera. Entonces, es un autoconsumo con venta de excedentes, ¿vale? Y a día de hoy no está materializada, o sea, todavía no venden excedentes porque llevan un mes en marcha. Sí, yo. Otra pregunta es si se podría realizar la misma comunidad energética si la urbanización o pueblo no está urbanizada al 100%. A ver, ¿me la puedes...? Sí, si se podría realizar la misma comunidad energética si la urbanización o pueblo no está urbanizado al 100%. No la entiendo bien. Si no está urbanizado, no sé muy bien a qué se refiere. Pero bueno, no lo sé, en un pueblo sí que se puede hacer una... No sé a qué se refiere que no esté urbanizado al 100%. El suelo... Si quieres te echo un cable. Ah, vale, sí, porque yo esa parte la... El suelo inicial era rústico y se cambió a uso industrial, eso sí que os lo puedo decir. Pero esa pregunta pues igual es para Pierre. Ya os digo que nosotros vamos como ingeniería instaladora, ¿eh? La asesoría legal no es nuestra. Pero bueno. No, el tema de en algunas normativas autonómicas, las autorizaciones y bueno, de hecho también hay el tema de la declaración responsable, por ejemplo, para una instalación de autoconsumo, una tramitación simplificada, muchas veces se vincula a que un suelo está totalmente urbanizado y también en la normativa en sí de autoconsumo, la necesidad de solicitar acceso y conexión también viene vinculado con esto, ¿no? Que si está urbanizado, pues hay unos supuestos donde está exento de esta solicitud y cuando no lo es, sí que es obligatorio, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos que pedir, sí o sí, ya te digo, se cambió el uso, ¿no?, de rústico industrial, pero el punto de conexión se puede pedir, simplemente lleva más papeles con la distribuidora o menos. Vale. Pues creo que voy a hacer 2 preguntas más para Isabel, porque veo que tiene mucho éxito, pero también habían quedado preguntas pendientes de Quixotic, ¿vale? Y si luego pues hay más tiempo vamos comentando. Pues también otra pregunta es si la proximidad al núcleo es menor de 500 metros. Sí, o sea, no sé si habéis visto la era, pero está en el mismo pueblo, o sea, es como hay una casa al lado de la era, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. Y de hecho todos los contadores, porque cuando se inició esto, claro, no había cambiado nada el tema de las distancias, entonces todos los contadores están a 500 metros. Vale. El de producción. Y otra pregunta es, ¿qué uso tenía el suelo previamente? Sí, rústico, eso ya lo he dicho y sé que Vale, eso. Vale, pues quizá pasamos a las preguntas de Quixotic, ¿vale? Y reprendemos luego aquí, ¿vale? Pues había una pregunta sobre si las herramientas de gestión precisaban de gestores independientes al estilo de la gestoría o se autogestionan por los miembros de la comunidad. Vale, bueno, al final nosotros, bueno, esto es también un poco una valoración un poco personal, profesional, a medida que voy entrando en el sector, ¿no? Nosotros entendemos que esta figura que existe, por ejemplo, de administrador de fincas, por llamarlo de algún modo, se va a extrapolar a esta industria, ¿no? Al final, una comunidad viene representada por una entidad jurídica y esta entidad jurídica tiene que tener una persona que la represente de un modo con esta herramienta de gestión. Es decir, no todos los 150 miembros de la comunidad, 150 por decir algo, ¿no? Van a tener acceso a gestionar la comunidad. Evidentemente, yo considero que debería haber una persona gestionando todo esto porque si no sería una auténtica locura, ¿no? Entonces, bueno, yo mi valoración personal es que esta figura que todavía no existe como tal, terminará existiendo. O sea, si no existe ya, vamos. Vale.
Luego también hay otra pregunta para ti, si hay una limitación de 1 kilómetro para formar comunidades energéticas. Bueno, realmente esta limitación pasó a 2 kilómetros, me parece que como en octubre o en noviembre del año pasado. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Nuestro abogado ha dicho que sí, he acertado. Gracias. Y otra pregunta, si las comunidades que tenéis ahora en activo son usuarios residenciales o si hay usuarios tipo entidades públicas, empresas, etcétera. No, lo que tenemos de momento son en los dos proyectos, es una parte residencial y otra parte industrial. Hay un tercer proyecto a punto de cerrarse que viene siendo 100% industrial, que nosotros, claro, les estamos animando a que tienen ya del resto lo que tienen de los alrededores del polígono, ¿no? Ellos lo ven como muy fácil el tirarlo todo para el polígono porque además saben que es cierto que esa comunidad y esas placas, todas las horas que van a ser consumidas van a tener un impacto directo en la producción, porque las fábricas, la mayoría de ellas trabajan por el día, pero nosotros les estamos diciendo, hombre, tenéis en un radio bastante comunidad para que tiráis, empezar a moverlo, pero bueno, están un poco desanimados con lo lento que van todo. Pero bueno, de momento está así. Vale. Y Carmen Melchor pregunta el precio por CUPS, ¿cuándo era? No hay exactamente un precio por CUP, es digamos un precio por una comunidad en la que entran varias partidas, pero dile a Carmen que se ponga en contacto conmigo en mi mail y yo encantado de ayudarle a entender lo que necesita. Perfecto, muy bien. Luego hay una pregunta para Pete. Si crees que va a aparecer la figura del agregador de mercado en la legislación, esta persona cree que daría seguridad y motivación para la promoción de las comunidades energéticas. Correcto, sí. A ver, el proyecto, el Real Decreto de Comunidades de Energías Renovables y de Comunidades Ciudadanas, sí que ya prevé la agregación como una de las actividades que podrán desarrollar estas comunidades, sobre todo las de energías renovables. El agregador como sujeto también ya se ha incluido en artículo 6 de la ley del sector eléctrico, es decir, ya es un sujeto. Todavía no se ha publicado la normativa, es decir, no existe un Real Decreto todavía que regula el alta de ese sujeto. Por ese motivo, hoy por hoy no puede ser agregador. Sí que puedes agregar, pero solo si eres comercializadora, por ejemplo. Pero también es cierto que en la red eléctrica de España, como operador de sistema, ya hay un grupo de trabajo sobre la agregación y ya están trabajando en el procedimiento de operación de la agregación. Y mi expectativa es que una vez que se tenga claro cómo técnicamente, cómo operacionalmente tendrá que funcionar esta agregación, es cuando se creará un Real Decreto para permitir el alta, ¿no? Si no, tampoco tendría mucho sentido que te pudieras dar alta y luego no puedes desarrollar tu actividad porque no está todavía reglamentado, ¿no? Luego hay otra pregunta para Piet. Si podéis aclarar que son 2 kilómetros o 5 kilómetros en función de si es autoconsumo colectivo o comunidades ciudadanas de energía. A ver, de momento estos 2 kilómetros solo existen para autoconsumo colectivo y el proyecto de Real Decreto es algo confuso porque no es que introduzca la posibilidad de hacer autoconsumo compartido dentro de este pueblo, los 5 kilómetros, etcétera. Simplemente lo plantea como una limitación de pertenencia a esa entidad y luego deja para más adelante la determinación de las ventajas económicas, es decir, si lo traduzco en lenguaje llano, ¿no? lo que sería la reducción de los cargos y peajes que vemos en autoconsumo. Eso es uno de los, por supuesto, de las grandes ventajas de hacer autoconsumo, ¿no? Pues esta energía, si lo haces autoconsumo individual, pues como no tiras de la red, no pagas esa parte del costo de la red. Pero esto es independiente de lo de los 5 kilómetros. Por esto, mi presentación, mi mensaje es que debería eliminarse estas limitaciones en cuanto a la entidad y lo que sería oportuno es definir esas proximidades para esa actividad de compartir en el seno de esta comunidad, que es otra cosa que autoconsumo compartido. Eso sería compartir
dentro de esta entidad y que esto se ofrezca una reducción en los costes del sistema, es decir, los cargos de peajes, en función de la cantidad de anillos que estarían utilizando en el seno de esta comunidad, ¿no? Y en ese sentido, pues puede ser de una distancia, pues si fuera una comunidad en una zona rural con una población muy poco densa, pues podrían ser muchos kilómetros, ¿no? Y en un entorno urbano así mucho más denso, poblado mucho más densamente, pues los anillos también pueden ser más pequeños y sería más corto, ¿no? Pero yo abogaría por hacerlo así y concretamente, hoy por hoy, el proyecto no lo define, lo deja para más adelante. Vale. Luego hay otra pregunta para ti, Piet, que ¿cómo hace la comunidad para tramitar una baja de un participante? ¿Tienen que firmar todos el nuevo acuerdo de reparto? ¿También la persona que se va? No. Lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se venía a llamar comunidades energéticas, no son comunidades energéticas en el sentido de este proyecto, que no son sujetos del sistema, son autoconsumos colectivos que han tenido que crear una entidad para poder ser elegibles para el CE implementa, pero generalmente lo que se hace es autoconsumo compartido. Y ese autoconsumo compartido lo pueden seguir haciendo y pueden seguir como están. A mi entender, no tendrían que modificar nada. Luego habrá que ver cómo acabaría realmente ese proyecto de Real Decreto, si realmente llegará a ofrecer alguna ventaja, algún incentivo que lo hiciera interesante para estas personas de dar de alta, digamos, de hacer esa declaración responsable que menciona ese proyecto en el ministerio para darse de alta como esa entidad y gozar de las ventajas que ofrecería. Pero de momento no ofrece ninguna ventaja, así que de momento yo aconsejaría a todo el mundo quedarse quietos como están y disfrutar de lo que tienen y hacer alegaciones, por supuesto, eso es muy importante. Hasta el 17, como mencioné, que he publicado un artículo en nuestra web, estaré encantado de recibir vuestras opiniones. Y yo creo que aquí hay que participar y hay que exigir que se define bien en un Real Decreto cuál va a ser la ventaja de constituirse como una entidad, ¿no? Es una gran oportunidad y no tenemos que dejarla pasar. Muchas gracias. Ahora hay una pregunta más en general el coste de las herramientas de gestión. ¿Va a ser uno más de los costes a añadir a los costes fijos una vez puesta en marcha la comunidad energética? No sé si alguien quiere responder, Igor. Bueno, a ver, me he levantado la mano más que nada por como poner herramienta de gestión me he dado un poco por aludido, ¿no? Yo creo que, bueno, entiendo que ahora mismo hay varias personas, como os hemos dicho, con varias ideas, ¿no? de montar este proyecto. Creo que como en todo tipo de empresa o todo tipo de industria, tú debes de elaborar un presupuesto y saber los costes que vas a tener o con qué medios vas a contar, ¿no? Y al final, con todo lo que te ha costado, pues impactarlo en el precio. Lo bueno o la oportunidad que tenemos que es que efectivamente nosotros vamos a representar una parte de todo lo que se están ahorrando los vecinos, ¿no? Entonces, bueno, al final tenemos un colaborador que ellos, digamos, que le venden su ayuda a estos ayuntamientos y a estos proyectos diciendo, oye, mira, de los 30 euros por persona que te vas a estar ahorrando, nosotros te estamos costando, por ejemplo, 12. O sea, realmente no lo está terminando de pagar nadie, pero ellos ya están anunciando y avisando de que, oye, esto tiene un precio, porque esto es el trabajo de todos y es una herramienta que estás poniendo a disposición de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, consideramos que sobre todo para toda la gente que está en fase 1 de montar la comunidad, de la idea de tal, contactar con nosotros, que lo valoren. Sinceramente, a nosotros no nos parece que tengamos un precio de coste que sea una barrera de entrada, ni muchísimo menos. Y evidentemente al final esto es en función de todo lo que se van a ahorrar. Por otro lado, no van a pagar un mínimo. Yo creo que evidentemente sigue compensando, ¿no? Vale. Otra pregunta para Isabel, creo que esta era. Hola, si estáis monitorizando los consumos, la generación y el impacto de los factores de reparto por cada miembro de la comunidad.
Vale. No sé si has respondido ya porque hay tanta pregunta que quizá... Sí, nada. A día de hoy es que como se acaba de poner en marcha se está monitorizando la producción y algunos consumidores sí que se han puesto un elemento de monitorización. Entonces, esa fase está de hecho en el segundo C implementa que les han dado, pues para que va con los cargadores también, llevan esa parte de monitorización ya conjunta de toda. Pero a día de hoy no, o sea, nosotros teníamos la parte fotovoltaica y luego algunos usuarios concretos pues se han adelantado y se han puesto ya monitorización propia, ¿no? Muy bien. Luego hay una pregunta para Pierre relacionada con lo que has respondido hace poco. Si alguien resulta dejar de colaborar con los demás participantes, con los demás y los demás participantes deciden dejar de compartir la energía con este sujeto, ¿cómo se tramita su baja en un autoconsumo compartido? Muy buena pregunta. A ver, tiene dos aspectos, ¿no? Un aspecto de derecho, digamos, civil o mercantil, ¿no? Y otro aspecto regulatorio. El último es el más fácil. Simplemente se tendrá que comunicar que los coeficientes de reparto cambien y se daría de baja se desasociaría un autoconsumidor a esta instalación de autoconsumo compartido. Eso es una comunicación y no tiene mayor secreto. La otra cuestión es la relación que tengan estos autoconsumidores entre ellos. Si, por ejemplo, si esto fuera una instalación que hubiera hecho una comunidad de propietarios, por ejemplo, un autoconsumo colectivo, y que tuvieran un reglamento entre ellos, o por ejemplo, unos estatutos de esa comunidad y que lo hubieran incluido ahí, pues tendrían que prever un procedimiento de baja y que podría ser legitimado si, por ejemplo, este autoconsumo en concreto no habría pagado lo que tiene que pagar, ¿no? Entonces se sigue un procedimiento y se le baja. Pero esto sería para cada uno, tendría que determinarse. Muy bien. Pues bueno, el debate está muy arraigado, ¿no? Estamos aquí recibiendo muchas preguntas, pero ya estamos pasando 18 minutos del tiempo previsto. Voy a lanzar dos últimas preguntas y el resto las vamos a distribuir con los ponentes y como os comentaban ellos también, hay su contacto en la presentación. Si tenéis alguna duda, pues le podéis hacer llegar. Pete, te preguntan a ver si se pueden acceder a las alegaciones que proponías y si podías compartir el enlace del artículo que habéis hecho respecto de las alegaciones del Real Decreto de Comunidades Energéticas. Sí, por supuesto, es muy fácil. Es holtrop, holtrop.legal, eso es nuestra web, y ahí en opiniones es el penúltimo artículo y ahí dentro del artículo, al final del artículo hay un enlace a las alegaciones y si nos queréis enviar un correo también es mi nombre @holtropslp.com y vamos, os animo a mandarme todos los comentarios que tenéis sobre ese proyecto y los tendré en cuenta para las alegaciones, para claro, aprovechar el plazo. Muchas gracias. Perfecto. Y luego, Isabel, una última pregunta sobre cómo vender directamente los excedentes. Vale, o sea, cómo, lo que tienes que hacer es, cuando tú legalizas una instalación, tú eliges, digamos, en qué modelo tú quieres estar. Entonces, puede ser, pues, invertido, autoconsumo con compensación de excedentes, luego con venta de excedentes. Entonces, hay una parte de que la instalación se legalice según ese modelo, ¿no? ¿Qué quieres? Que eso es por un lado. Y por el otro lado, esa venta de excedentes, pues que está por materializar, eso también os lo digo, ¿no? Que estamos en ello, pero que se puedes hacer dos maneras, digamos, ¿no? Puedes ir directamente a lo que sería el mercado
o pactar con alguna comercializadora pues que esos excedentes pues los compre a X, ¿vale? Entonces, como que tienes esas dos vías, pero no lo tenemos materializado. Sí, la parte de cómo se ha registrado la instalación y cómo se ha legalizado, pero no la parte de ingresos todavía, ¿vale? Dentro de lucro. Muy bien, pues muchas gracias a todos, a los ponentes, al público por el interés que han demostrado con las preguntas. Y bueno, pues agradecer a todos los organizadores, colaboradores de este evento que lo han hecho posible y también a la financiación recibida por entidades públicas y gracias a todos pues, por vuestra participación e interés. Pues nos vemos en el próximo webinar. Claro que sí. Un placer. Muchas gracias. Un placer. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.